Desde la distancia, la bahía de Kotor se asoma como un paisaje natural imponente. Se entiende por qué esta zona de Montenegro es el destino turístico por excelencia del país. Las razones sobran al contemplar las montañas que bordean el agua, donde varias poblaciones se han establecido aquí por siglos, sobreviviendo a imperios, terremotos y guerras. Y entre todas esas pequeñas ciudades hay una que destaca por encima de las demás, tan importante que ella le da el nombre a la bahía. Hoy comienzo mostrándoles Kotor, un lugar lleno de historia y curiosidades. Si deseas verlo sin prisas, acompáñame en este primer recorrido por la ciudad más turística de Montenegro. Sean todos bienvenidos. Para entender por qué Kotor es la más turística de Montenegro, solo hay que ver los cruceros que atracan en la bahía. En plena temporada de verano llegan entre 2 y 5 diarios, convirtiendo este sitio en uno de los imperdibles de la región. Y si te adentras en sus calles, en el casco antiguo, comienzas a descubrir sorpresas que van mucho más allá de su postal. Desde que ingresamos al casco antiguo, la historia se hace presente. Una fecha grabada en piedra, 21 de noviembre de 1944, recuerda la liberación de la ocupación nazi. Atravesamos el pasillo de piedra y llegamos a la Plaza de Armas, el corazón del casco antiguo. Frente a nosotros, la Torre del Reloj, construida en 1602, con sus 3 pisos y sus 2 caras que combinan elementos barrocos y góticos. Pero hay un detalle que no aparece en las guías, y es que la torre está ligeramente inclinada. Los terremotos han ido moviendo sus cimientos a lo largo de los siglos, y hoy se nota que no está del todo recta. Desde este punto, quien recorre Kotor se da cuenta de que está frente a una de las ciudades más bonitas de Europa. La UNESCO la nombró Patrimonio de la Humanidad en 1979, justo en el año en que un terremoto afectó a la mitad de sus edificios históricos. Tras años de restauraciones, Kotor se fue recuperando y en 2017 la ciudad recibió una segunda distinción de la UNESCO, esta vez por sus murallas, que espero mostrarles en detalle en un futuro capítulo. Esto es solo una parte de lo interesante que vamos descubriendo de esta ciudad. Y hay algo que pocos saben, y es la adoración de los gatos en esta zona. Aquí, la relación con los gatos va más allá de lo común. No se los considera callejeros, sino residentes comunales. Más allá de verlos deambulando en busca de comida, te encuentras con imágenes curiosas. Gatos que parecen atender negocios de souvenirs a su ritmo, o que acompañan a los vendedores, relajados en las ventanas. Son habitantes consentidos, protegidos y recordados como seres de buena suerte. Durante siglos ayudaron a mantener la ciudad libre de roedores y serpientes. Por eso el amor hacia ellos es infinitamente superior al que se les tiene a los perros. Lo de los gatos va más allá de la compañía. Aquí hay máquinas dispensadoras de comida para ellos, donde la gente recicla plástico y recibe alimento para los felinos. Y en Kotor existe un museo dedicado exclusivamente a los gatos, que exhibe monedas, sellos y postales antiguas. Es pequeño y la entrada cuesta solo €1, y el dinero recaudado se destina íntegramente a su cuidado. Sin ir más lejos, los gatos te buscan, y eso me consta al hacer una pausa en un parque. Este es un chiquitito que me lo han traído y está aquí conmigo compartiendo esta tarde. Muy pequeñito, tiene apenas semanitas y un
Un niño de 3 años me lo puso aquí en la barriga. Era que la vio muy acolchada. Y aquí está el gatito. Lleva 10 minutos sin moverse. Hermoso el animalito. Miren. Entre una ciudad de más de 2000 años de historia, los gatos y todo lo que vamos encontrando siempre verán movimiento. Ahora ingreso a un bazar instalado en uno de esos patios antiguos rodeados por grandes paredes de piedra. Aquí los productos locales buscan compradores que suelen visitar Kotor solo de pasada al llegar en cruceros. A quien le interesen las curiosidades verá que todo responde a objetos que recuerdan la estancia, imanes con gatos, recipientes, camisas con el nombre de la ciudad, etc. Para quien tenga tiempo y espacio en su hogar, seguro se llevará varios recuerdos. En lo personal solo veo y camino. Mi vida de viajero solo tiene espacio para esto, contar recuerdos. Lo que les he mostrado de Kotor solo es el comienzo. Sería injusto dedicar un solo capítulo a esta ciudad. Por eso les pido que sigan disfrutando lentamente de este viaje conmigo. Esto es tan solo el inicio de más lugares y paisajes que hay que descubrir en esta ciudad de poco más de 22.000 habitantes, que en verano puede duplicar su población. Por ahora dejo el casco antiguo y los invito a relajarse y acompañarme a otro sitio que en estos viajes siempre disfruto: las plazas de mercado. Y si quieren encontrar comida barata y frutas, lo pueden encontrar aquí. Voy a entrar por la zona de pescados. Vamos a hacer un breve recorrido. Esta plaza de mercado está justo al lado de la fortificación. Está colindando con la fortificación y lo primero que veo es pescado, queso, embutido, vinagres, panes. Venden champiñones secos. O sea, esta es la zona de delicatessen, por lo visto. La zona enrejada es la delicatessen, la parte exterior es la parte de frutas que después la voy a recoger. Observen los quesos que hay, son quesos frescos junto con los vinagres y champiñones. Aquí seguramente vienen muchos restaurantes de la ciudad a comprar mayorista. Montenegro también es una zona de olivas, algunos embutidos, y no pueden faltar los quesos en todo lugar. Vamos a seguir caminando por este pasillo. Son 2 pasillos, este es el primero, el interno, en el que está la zona de delicatessen, y ya enseguida salgo a lo que es frutas, verduras y otros. Aquí también se puede comer, es una buena alternativa para comer en Montenegro. Todo lo que hay aquí está fijado ya en euros, aunque no es un país de la Unión Europea. En Montenegro todas las transacciones aquí por turismo, ya que llega bastante turismo, se hacen en euros. Antes había una moneda, creo que era el dinar, pero ya estamos con esta parte del mercado. Está abierta de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Esta es la parte de frutas, verduras, donde también se puede comer. Se puede comer un perrito caliente, palacinta, se puede comer algún dulcecito.
y recomiendo siempre visitar las plazas de mercado. Si están viajando unos días por esta zona de Montenegro o de Bosnia, recomiendo que hagan compras de 3 a 4 días. Las verduras son muy frescas, son muy buenas. Esta es una zona verde de Europa. Los precios todavía son favorables a comparación de Francia, de España, de Italia, de Alemania. Entonces, si ustedes toman un apartamento, vengan aquí, compren, y también se apoya a esta gente que muchos de ellos son los productores, no hay intermediarios y se les ayuda. Dos corredores, apacible este lugar, interesante como para verlo, cómo es la dinámica de un día de mercado en sábado por la mañana. Espero que les haya gustado este programa y miramos esto, un último paneo de lo que hay, ver gente y cómo ofrece sus productos. Reciban un saludo y seguimos explorando lugares como estos, plazas de mercado. Suscríbanse y los dejo con esto. Hasta pronto. Chao.